bueno, una nueva entrevista, una nueva charla en realidad, hoy con Ana Licheta, astróloga. Vamos a hablar un poco de su tarea, de su parte holística que llevó a la astrología hacia ella, pero me gustaría que lo contara Ana, cómo ella lo presenta, lo aplica en sus sesiones, cómo relacionó la astrología con la parte holística, y qué es lo que ella hace además de eso en su espacio. Bueno, gracias, Patri. Bueno, me gustaría poder contar cómo arranco un poquito conociendo lo que es la astrología. Realmente no hace mucho que la descubro y la descubro a través de comprender que es una herramienta que me iba a ayudar a poder acompañar de manera más consciente a mis hijos. Tengo dos hijos que son muy distintos y en esto de querer ser como una mejor versión de mamá, un día me encuentro con la información de que la astrología a través de la luna cuenta un poco cómo es el vínculo de la madre con el menor. Cuando empiezo a investigar un poco me doy cuenta que tal vez la lectura ligera no me alcanzaba y así es que decido empezar a estudiar la carrera. Sí, así es. Me encantó. Realmente para mí fue un antes y un después. Siento que en realidad la astrología la voy aplicando todos los días en el acompañamiento a mis hijos, a mi propia vida, y también me fui dando cuenta que, bueno, nada, la astrología por sí sola no es una herramienta terapéutica, es una herramienta de autoconocimiento. Cuando empecé a trabajar de esto, me daba cuenta que al volcarle tanta información a las personas, me quedaba como gusto a poco, ¿no? Porque me sabían preguntar, bueno, cómo trabajar determinadas cuestiones, o que no sabían o no podían llevar adelante la información que yo les daba, ¿no? Sí fui como ofreciendo algunos tips o algunas herramientas que yo ya iba incorporando para mí, y en ese transitar descubrí que a mí me gustaría o me gustaba mucho acompañar, me sentía muy cómoda. De hecho, a medida que fui anexando algunas cositas, empecé a sentir esto de que como plenitud, ¿no? Por haber encontrado realmente aquello de lo que disfruto muchísimo. Entonces, de ahí en adelante fui como buscándole a la astrología una mirada más psicológica o evolutiva, o una vuelta donde por lo pronto poder brindarle a las personas esto que no es predictivo, que por ahí la mayoría busca, ¿no? Pensando o confundiendo que es la única rama. Así que bueno, así es como voy llegando de a poco a lo que es acompañar de manera terapéutica, usando como base siempre la astrología. Sí, y me queda esta palabra que usaste vos, el autoconocimiento, y cómo llegaste. Y bueno, entonces llegaste primero por vos misma, sí, lo pasaste primero por tu cuerpo, y después lo pudiste aplicar en otras personas, como lo estás haciendo, sí, en tu espacio. Sí. Al principio es como, te digo, llevarlo a mi vida personal, y es como fue caída de ficha, es como comprensión, tiempo. Sí, lo que tiene la astrología es que no es inmediata la asimilación, porque es mucha la información. Entonces, como en el ir estudiando la carrera me di cuenta que, claro, uno de a poco va comprendiendo, y así fue que empecé como a abrirle cartas a amigas, a conocidos, de a poco habilitar a personas que yo no conocía para realmente ir entendiendo cómo se daban las dinámicas, ¿no? de la comprensión y la lectura de la carta. Y así fue que de a poco terminé con un consultorio. Cuando hablas de carta, te referís a una carta astral. Claro, carta astral o carta natal. ¿Qué sería una carta astral o carta natal? Bien, mira, te cuento. La carta natal es un mandala o un gráfico que se baja de diferentes páginas en función al día, la hora y el día, hora y mes de nacimiento y la localidad donde hayas nacido. Se baja y lo que se intenta ver es cómo estaba el cielo y cuál era la posición de los planetas en ese momento, ¿sí? Entonces podrán ver en varios lados que es un gráfico circular donde adentro vemos la posición y un montón de liñitas, que es lo que nosotros empezamos a analizar. La carta natal es aquella que nos cuenta un poco de cómo va a ser el recorrido de tu vida, ¿no?
cuáles son los caminos que uno viene a transitar, de qué manera se expresan, cuáles son las energías, entre otras cosas, ¿no? Sí, Es mucho, es eterno el estudio. Pero bueno, la carta natal podríamos decir que es el mapa de vida que nos va contando un poco quién somos y cómo se nos van expresando distintas líneas psicológicas de pensamiento, de acción. Hay otros gráficos, ¿no? Más allá de la carta natal, que puede ser el gráfico de revolución solar, que la forma es la misma, pero nos van contando por etapas de vida, ¿sí? ¿Por edades? Hay por edades, hay por septenios, hay por ciclos, porque la astrología tiene muchos relojes, ¿no? Entonces se pueden estudiar o acompañar a las personas, depende de la edad que tengas, el periodo en el que estés, el ciclo en el que estés, depende de lo que se esté buscando. Yo por ahí, cuando las personas llegan a mi consultorio, suelo intentar preguntar qué buscan, ¿no? Para que la lectura no se me vaya de las ramas y poder brindarte específicamente lo que estés buscando. ¿Y qué te plantean las personas, por ejemplo, cuando vos le preguntás qué buscan? Mira, al principio no todo el mundo lo tiene claro. Es un poco la curiosidad o el querer ver qué les tengo para decir, ¿no? ¿Pero tiene que ver con esto de la predicción que vos hablabas? Sí, pasa mucho. Sí, pasa mucho de que me consultan de manera como si yo fuese a adivinar algo, ¿no? Como si yo bajara de repente un gráfico y empiezo a interpretar. Yo no trabajo de esa forma. Yo lo que hago es bajar el gráfico con tiempo, preparo un análisis, hago un desarrollo y luego junto con la persona, al volcar la información, vamos viendo qué forma ha ido tomando a lo largo de su vida esas energías, ¿no? Pero me pasa que... Me pasa que al... No, para no se Bueno, cortalo, no pasa nada. No pasa, sí, no pasa nada, tranqui. Es una charla y en la charla suceden estas cosas. Que pueden tocar el timbre, ya me ha pasado, que mis perros, por ejemplo, ladraban y tenía que salir a ver qué pasa, a darles de comer. Sí, es una charla, es así. Ok. Retomo, sí, la predicción es como lo que más atrae, lo que, por lo pronto, la primera asimilación que hacen con la astrología. Yo por mi parte siempre advierto o aclaro que conmigo no lo van a encontrar porque no es mi enfoque. Y las personas a las que vos le explicas el alcance que tiene la lectura de la carta natal o del tránsito, lo que sea, se compromete y elige quedarse, elige tomarla. Entiende que la información es más constructiva que si fuese predictiva, ¿no? Donde uno pareciera que le dice qué le va a suceder y están a la espera. Creo que un poquito mi propósito es romper. Hay gente excelente que lo hace, no es mi alcance, no es mi objetivo. Pero porque vos le diste otro camino, que es lo holístico, ¿no? Sí, en realidad. ¿Qué tiene que ver con qué? Mira, la academia donde yo estudié ya tiene una mirada evolutiva, ¿sí? No tiene una formación, la formación no es predictiva. Luego, en las especializaciones que fui haciendo, las que voy tomando, las personas que voy siguiendo, sí tienen una impronta más psicológica y marcada la parte evolutiva. Entonces, es poder brindarte algo que a vos te sirva, que sea específico, que la información no sea simplemente para rellenar, ¿no? O bueno, para ver qué sucede. Algo te tiene que quedar, es decir, alguna palabra o algo que vos tengas que trabajar, ¿no? Que tenga que ver con tu persona. Mira, yo creo que queda mucho más que una palabra, la gente se va pensando, es mucha información. Mis encuentros son de 1 hora y media y por lo general no llegamos a abordar todo, y por más que querramos y nos encante la conversación y el encuentro, no tenemos la capacidad de absorber tanta información porque habla de nosotros, ¿no? Sí. Entonces estamos queriendo asimilar, comprender en el mismo momento que yo te voy hablando. La carta natal te recorre por todas las etapas de tu vida, entonces vamos reviviendo momentos, entonces es mucho. Yo creo que te queda mucho más que palabras. Va decantando, creo. Va decantando, sí. A mí en lo personal me pasa que yo tengo amigas, colegas que me van leyendo la carta o me van diciendo, Ani, fíjate esto, porque yo misma no me la puedo mirar. Y en esto de que es tanta información, ¿no? Que uno va como orgánicamente, de a poco en ese proceso, entendiéndose. Eso es algo que también suelo aclarar. La lectura de carta natal es algo que nos podemos hacer muchas veces en la vida con distintas personas, porque también dependiendo de la edad que tengamos o el proceso madurativo,
por el que estemos transitando es la absorción de la información o la comprensión que estamos necesitando, ¿no? Entonces, nada, la puedes hacer hoy, en un año, con otra persona, las preguntas se puede repetir. Sí, las veces que quieras. Y por ejemplo, en una sesión que vos ya dijiste, que es más o menos 1 hora y media, los datos que necesitas, que es el nombre y apellido completo, el lugar de nacimiento, la fecha y la hora de nacido. Sí. ¿Vos permitís a la persona que lo pueda grabar para que después lo vuelva a escuchar? ¿O le mandás un PDF? ¿Cómo te manejas? Sí, yo siempre habilito, ya sea de manera presencial o virtual, que lo puedan grabar, ¿no? Porque como te decía recién, es tanta la información que si no después me suele pasar que me preguntan algo y nada, yo no lo recuerdo y me parece fabuloso que tengan a dónde volver, ¿no? Que se lo puedan llevar y lo puedan escuchar las veces que lo necesiten, se van activando como otras preguntas y sí, lo que suelo hacer luego del encuentro es compartir un PDF con el gráfico de la carta natal y algunas otras indicaciones puntuales como para que de manera curiosa o individual, luego si leen alguna que otra persona sepan dónde tiene el sol, la luna, Marte. O sea, yo trato de dejárselos detallados para que después sean un poquito más autónomos, si quieren. Y ahí podemos hablar de dónde tenés el ascendente también, sí. Que los otros días lo hablamos. Sí. Bueno, y esto que a mí me resultó interesante, que me gustaría que lo dijeras, el tema del recorrido de la luna y el tema del recorrido del sol. Sí. ¿Cuánto demora uno y cuánto demora el otro? Bueno, mira, son temáticas que me encantan. La luna, en realidad, creo lo que haberte mencionado, lo que hago hincapié siempre es que es la primera energía que incorporamos, ¿sí? La energía de la luna. Entonces, depende del signo en el que tengamos, cómo se expresa. Se programa y se marca lo que tiene que ver con la luna el primer septenio de vida, pero es una energía que la vivimos siempre. La luna nos cuenta cuál es nuestra zona emocional, ¿no? Desde qué lugar nosotros sentimos, cómo nos vinculamos con nosotros. Eso se programa en la familia, ¿no? O en el primer medio ambiente que nosotros tenemos, pero es la forma en la que a lo largo de nuestra vida vamos a salir a interactuar con las otras personas. La luna sí rige todo lo que es más inconsciente, nuestro impulso, nuestro accionar desde ese lugar más emocional. Lo que tengo que haberte dicho es que se programa esa primera etapa y la energía del sol, que es el signo con el que todos más o menos se reconocen, que es del mes cuando nacen, es la energía de la conciencia, ¿no? Es la parte del ego o de la individualidad de cada uno y se empieza a vivir más de una forma más consciente entre los 12 y los 13 años, ¿sí? Cuando es un proceso en el que tal vez el menor, porque son menores, empiezan a identificarse un poco más con sus pares y no tanto con la familia, ¿no? Entonces son momentos claves donde esa energía toma mayor impronta, pero son energías que nos recorren y nos acompañan siempre. Si de alguna manera la luna representa el inconsciente y el sol el consciente. Entonces, todo lo que venga de nosotros como un mecanismo instintivo de acción viene de la luna y todo lo que venga del razonamiento, un proceso más analizado o evolutivo, viene del sol. ¿Sí? Pero no quiere decir que seamos uno o seamos otro, vamos como mezclando las energías y ahí vamos formando quién somos. Van juntos entonces. Sí, van juntos. Por lo general está reconocido como que la luna es una de las energías más difíciles de trascender, que la invitación no es a corrernos de ahí porque claramente no, pero sí poder depurar algunas cositas que nos generan como, lo que digo yo, como un freno de mano, ¿no? Porque al ser algo más instintivo o reactivo, a veces no nos gustan esas formas que tenemos, entonces un poco la invitación a leer la carta natal es, bueno, ok, ¿cómo podemos trabajar esto para que no me domine o no me gane, sino poder usarlo a mi favor? O de una manera que me deje cómoda. Esas cosas, me quedó esto de vos decir, esas cosas que no nos gustan, que todos tenemos, sí. Porque también venimos con esto de que todo tiene que gustar lo que tenemos, y no es así. No. Tenemos una parte que no nos gusta y una parte que sí nos gusta. La cosa es ser conscientes, ¿no? De esto que no nos gusta y aceptarlo, y como vos decías recién, de poder ver qué hacemos con eso. Sí, yo creo que la parte principal es poder ver, ¿no? ¿Quién somos? Poder vernos en integridad, o sea, ok, sí, tengo esto, que por lo general uno no percibe como el lado más en sombra que tenemos. Y luego
cuando reconocemos que estamos actuando desde ese lugar, poder comprender que si queremos, está en nosotros el poder de ir transformándolo. Que no quiere decir que sea fácil, pero yo siento que es ir amigándonos con quien somos, ¿no? Comprender, verlo, observarlo y luego de a poco a conciencia, si se quiere o no, ir mutándolo. No siempre es tan fácil, pero creo que nos acerca a mirarnos con un poquito más de cariño a nosotros, que creo que eso tampoco nos han enseñado mucho. Más amorosamente. Sí. Y la astrología colabora con esto. Sí, bueno, yo estoy maravillada, yo todo el tiempo lo aplico. Colabora más que nada a veces la persona se siente comprendida, ¿no? Cuando yo le hago una lectura, una descripción de lo que fuese, también empieza a entender parte de lo que le pasa o cómo lo vive, desde dónde viene, ¿no? Y le empieza a dar como una comprensión. Yo creo que la astrología es fabulosa también para poder salir de roles en los que nos ponemos, ¿no? Como un poco más de víctima, o quejoso, o pasivo, o no sé, más tirano, más autoritario. Todos nos paramos en algún lugar. Creo que a la hora de llevar adelante la lectura y ir escuchando cositas que les voy diciendo, le dan como una mayor importancia, una comprensión, y después depende de cada uno querer salir de ahí o no. Pero como te decía recién, también nos ayuda a comprender a las personas que nos acompañan. Comprender que el otro también tiene sus propios procesos y que hay cosas que ve y cosas que no, como nosotros, y creo que también trae un poco esto de lo que es la parte más compasiva o empática con el otro. Y volvemos para atrás y al inicio de la charla, cuando vos comentaste qué te llevó a este lugar, a la astrología, Sí. y fue el vínculo con tu hijo. Sí, con mis hijos. Con tus hijos. ¿Tuvo que ver esto de poder comprender por lo que ellos estaban transitando? En realidad, yo venía ya en una búsqueda como de una forma de educación más consciente. Mis hijos son muy diferentes entre ellos. Sí. Y a mí me generaba un gran desafío poder acompañarlos de una manera amable e ir entendiéndolos, y no podía aplicar una forma para los dos. Yo soy muy curiosa, soy de investigar, soy muy activa, y en esto de ir buscando, un día caigo en un encuentro que un poco algo hablaban de astrología, yo no sabía nada, y cuando más bien me leen a mí, mi luna, yo dije, esta persona me conoce, me encantó. Cuando empecé a investigar dije, claro, me ayudó mucho. Nosotros cuando somos chicos, de hecho ahora de adultos también nos pasa, no tenemos el recurso de la comunicación. Entonces yo no podía esperar que ellos me pudieran expresar algo que no podían ir asimilando todavía. Ahí me di cuenta que la astrología, al ver la luna de cada uno, me daba a mí herramientas o una forma de guía para poder estar de una manera en la que a mí más me representaba, en base a lo que ellos querían, ¿no? Lo que ellos están necesitando. Son muy distintos. De ahí en adelante dije, esto me parece fabuloso. También la astrología me dio comunidad, que yo buscaba en Venado y no encontraba. Ya en esto de la educación diferente o activa o viva o alternativa, yo ya me había empezado a mover en Venado, y cuando encuentro la astrología me doy cuenta que encuentro forma de comunidad, de sentirme como sostenida en un nuevo mundo, que empiezo ahí a vivenciar lo que es lo holístico. Creo que un poco es lo que intento sostener o crear acá en Venado, que es generar comunidad, ¿no? Que hoy en día, como si bien está un poquito más abierto, cuesta tener un espacio, un lugar donde uno pueda ir a interactuar y hablar de estas cosas y no que te miren mal, ¿no? Yo creo que en comunidad todo es mucho más fácil. ¿Te sentís acompañada? Sí, creo que existe la retroalimentación, somos todos distintos, todo el tiempo podemos aprender del otro, no importa a qué se dedique o qué edad tenga, pero elegir un espacio de comunidad donde haya como el que compartir con el respeto me parece fabuloso. Vos decís que alrededor de estos temas que tienen que ver con lo holístico hay prejuicios. Sí, hay muchísimos prejuicios. ¿En dónde lo ves o en qué lo ves o cómo lo sentís, cómo lo vivenciás? Bien, creo que el mayor juicio que siento un poco es como que las personas todo el tiempo lo comparan como si fuese lo opuesto o distinto a la mirada más psicológica, a la psicología o a los psicólogos, ¿no? Que es como si fuera algo poco comprobable o creíble o realizable, un modo de acompañar a las personas no aceptable.
entiendo que es el desconocimiento, ¿no? Una vez que la persona toma partido, toma conocimiento, viene, practica, comprende de qué van las herramientas, que todas son complementarias, ¿no? Yo conozco muchísimas psicólogas que hoy en día trabajan de manera holística y me parece fabuloso. Todo lo que yo hago es complementario. Entiendo cuál es el alcance, pero siento que esto de subestimar es como, ok, cualquier persona que toma una lectura de carta natal, un acompañamiento de terapia floral, es una persona como que en realidad no se quiere comprometer con su proceso, y no es así, ¿sí? Creo que el mayor juicio nace desde ese lugar. Y bueno, también soy consciente que la astrología genera ruido, porque la astrología está muy asociada, bueno, ¿no?, al horóscopo, a lo predictivo, a toda esta cosa como de... A lo que te va a pasar. De adivinación, claro, y lo entiendo. Pero no bueno, es así donde vos vas, no es así como vos lo trabajas. No. Pero creo que en algún punto, ya que existe la duda de que existan personas que quieran por lo menos marcarle, saber, comprender, ya yo me siento ganada, ¿no? Que es como, en vez de cerrarse en la postura, vengan y me pregunten, bueno, ¿pero qué es? O sea, ¿cuál es el alcance? ¿Qué se logra? ¿Para qué? Siento que ya es un montón, porque estamos rompiendo ahí con estructuras o formas sociales de separar todo, ¿no? Como cosas buenas y cosas malas. Sí, me parece que se marca más la diferencia, ¿no? Sí. Nada, hoy siento, hace poco lo hablaba con una compañera, hoy en día tengo mucha consulta de hombres, ¿sí? Tengo muchos hombres que vienen al consultorio y me parece fabuloso, ¿no? Porque también es como el hombre a todo esto es como más aséptico, ¿no? Toma como cierta distancia. Y creo que de a poquito que se permita, al igual que la mujer, acercarse, preguntar, indagar, querer comprenderse, yo también siento que hay ahí un gran cambio. Qué positivo. Sí, porque sí. si no siempre es como que quedaba relegado en muchos espacios. Y también esto de hablar de las emociones, ¿no? De los sentimientos, de que puedan expresarlo, que lo puedan hablar. Sí, yo creo que mientras el espacio sea un espacio seguro, un espacio de contención, donde exista el respeto, independientemente de la herramienta con la que uno tenga para trabajar y acompañar, eso se da, ¿no es cierto? La apertura. Trabajo muy bien con los hombres, creo que una vez que llegan a darse cuenta que el lugar es un lugar en el que se pueden expresar, sale. Fluye. Sí, Y hombres, estamos hablando de hombres de qué edad, por ejemplo. Y ¿cuál es el rango? En realidad te puedo decir cuál es el rango con el que más trabajo, ¿sí? Que tal vez como es la resonancia que les puedo llegar a tener. El margen sinceramente es entre 28, 27, 28 a casi 50. Más o menos es el rango, o sea, es un amplio rango, pero es como entre las nuevas generaciones que vienen mucho más abiertos, que tienen el alcance de estos conocimientos más rápido, y las otras personas que le va llegando de a poco, de oído, pareciera que, ¿viste? Te preguntan. Sí, es el rango de casi todos mis consultantes hoy en día. ¿Y qué dicen tus hijos que son adolescentes, no? Sí, con respecto a esto. Sí, son ahí también en esa etapa. Les encanta. Te imaginarás que conviven conmigo todo el tiempo, me escuchan muchas veces hablar. O sea, mi acompañamiento como mamá, que yo siento que acompaño, o sea, yo guío a mis hijos desde mi lugar, tiene mucho que ver con esto. O sea, mis hijos conocen sus cartas, conocen sus luminarias. Yo sí dejo que sean ellos quienes me preguntan a mí y no yo estar como pasándoles la información. Les encanta, todo el tiempo vienen con sus amigos o sus amigas y me dicen, mami, ¿qué pasa hoy con la luna? ¿O dónde tenía yo el sol? De hecho me pasa también con el tarot. El tarot yo lo manejo de manera evolutiva también. En su principio era una herramienta para mí, para mi vida personal. Mis cartas están en mi casa y más de una vez, no sé, tienen alguna duda, alguna curiosidad, algo que los inquieta y también vienen y me preguntan, mamá, ¿me puedo sacar una carta? ¿O vos qué decís? Yo creo que me ha acercado bastante a ellos. Todo este mundo, todo lo holístico, que haya mucho diálogo. Yo defiendo muchísimo el diálogo. La comunicación. Sí. Yo creo que nos ha acercado. Ana, ¿y antes vos a qué te dedicabas? Bien. Como bien te dije recién, yo soy como muy curiosa. Yo estudié administración, luego estuve trabajando mucho tiempo en la parte de sistemas, ¿sí?
me venía dedicando a esto hasta que empecé a meterme a poquito al mundo holístico y en un momento tuve que tomar como una decisión, ¿sí? Dónde ponía mi tiempo y mi energía, y me costó. Yo por lo general soy una persona muy impulsiva, muy de que cuando tengo claro que quiero, voy. En este caso me costó porque era realmente dedicarme a esto, como la astrología y demás, era como, yo sentía que era como romper con juicios y prejuicios y empezar a comprender de qué manera me iba a hacer de a poco. Pero bueno, nada, fue como un momento que tomé la determinación y dije, ok, y solté. Primero solté el trabajo en sistemas y luego la parte administrativa. ¿Y cómo te sentiste? No, feliz, porque el último tiempo yo sentía que me restaba, o sea, yo no veía la hora de terminar de trabajar para sentarme a estudiar o para armar una carta, y ahí empecé a dimensionar, o sea, dónde estaba puesto mi interés, ¿no? Dónde yo me sentía plena. Soy una persona muy agradecida de haber encontrado algo que me genera pasión, o sea, yo realmente todos los días me levanto con muchas ganas de seguir investigando, de tomar otro curso, de hacer una lectura, de acompañar. Disfruto muchísimo. Yo una vez que llego acá al consultorio, realmente me olvido del resto. Y para mí ha sido un gran logro, porque yo he sido una mamá muy presente y de a poco ir soltándolo para poder darme este espacio, para mí fue un antes y un después. Así que en ese sentido súper agradecida. Bueno, Ana tiene su lugar que se llama Cósmica. Cósmica, y está ubicado en donde, Ana. Cósmica está ubicado en Avellaneda de la Valle, justo en la esquina. Si pasan es como muy visible porque está pintado de lila afuera, así que llama la atención. Y por ejemplo, para comunicarse con Ana, Ana tiene un espacio en Instagram que te pueden buscar por ahí, te pueden enviar un mensaje. Sí, ¿Puede ser? en realidad mi Instagram es mi nombre, es Lincheta Ana. Ahí mismo pueden dejarme sus consultas, sus preguntas. También está mi número de celular al cual me pueden contactar. No tengo ningún otro medio más que eso. Y Ana, aparte de hacer carta natal, carta astral, tarot, ¿qué otras cosas haces en tu consultorio? Bien, yo lo que realizo son acompañamientos terapéuticos, o sea, sí, acompañamientos a corto plazo, dependiendo de la temática con la que la persona quiera trabajar o esté necesitando. Sí. Y ahí empiezo a hacer un acompañamiento integrativo entre la terapia floral, ¿sí? Que yo la asocio y la trabajo junto con la astrología y los tránsitos, y el coaching, ¿sí? Luego vamos tomando, si es necesario, algunas otras herramientas un poco más sutiles o más espirituales, como registros o como Reiki, pero me sería muy difícil decirte puntualmente el que yo siento que hoy en día acompaño de una manera bastante integral, ¿no? Dependiendo de lo que la persona necesite, vamos utilizando distintas herramientas. Sí, la terapia floral me parece fabulosa, que son las flores de Bach, es el sistema con el que trabajo, para trabajar el campo emocional, porque acá en consulta trabajamos mucho la conciencia y como la parte más mental que todos manejamos, y con la terapia floral acompaño muy bien o integro muy bien la parte emocional o el inconsciente. Así que bueno, nada, vamos usando de todo un poquito en base a lo que la persona necesite. ¿Y las flores las preparas vos o las mandas a preparar a algún lado? No, las preparo yo. Sí, las fórmulas son personalizadas, yo no trabajo con fórmulas ya armadas o enlatadas, entonces en base a la persona que tengo enfrente, a lo que necesita y a lo que interpreto que le está sucediendo, armo la fórmula para acompañar. Ana, ¿y qué pasa hablando de energías, no? Porque estás trabajando con muchas energías, vos no sabés la persona cómo llega, en qué estado está, qué le pasa. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Vos previamente a una sesión, vos te protegés de alguna manera o es tu interior? Bien. Yo ya un poco como método de vida tengo esto de ser cuidadosa o limpiarme o protegerme, pero por una cuestión de que yo ya siento que al interactuar con otras personas uno entra como en el campo energético del otro y nos vamos como mezclando. Acá en el consultorio puntualmente me pasa que siempre inicio y termino el día cerrando el espacio, y también voy utilizando herramientas para yo limpiarme, porque no todas las sesiones o los encuentros son iguales, algunos son un poco más intensos energéticamente que otros, algunos un poco más bajones,
Entonces, depende cómo vaya llevando el día o las personas con las que vaya interactuando, es cómo me voy protegiendo o limpiando. Pero sí, siempre. Como nada, en mi vida personal también, en mi casa, mis espacios. Utilizas el tema de la limpieza. Sí, sí, sí. La parte, uso muchos símbolos, muchos saumerios, limpieza de los espacios, o sea, pero es un método de vida mío. Ya lo aplicas, Sí. lo aplicas dentro y fuera. Sí. Ana, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en una sesión concurre una persona y te das cuenta que no podés con esa situación? En ese caso, ¿cómo haces? ¿Le sugerís que vaya a otro lugar, que tenga otra consulta con otro profesional? Siempre. Tengo muy claro cuáles son mis límites, cuál es mi alcance. Creo que tengo mucho sentido de responsabilidad en ese sentido. Dependiendo de lo que vea, puedo llegar a sugerir. No siempre tengo a alguien para comentar la persona que sea, pero sí habilito esto de que lo tiene o la tiene que ver un profesional. De hecho, me ha pasado más de una vez tener que pedir como, bueno, o interrumpir el acompañamiento si la persona no toma conciencia de que necesita otro tipo de acompañamiento, porque lo mío es complementario. Sí, por lo general las personas, una vez que generan confianza conmigo o entienden el lugar desde que se lo digo, creo que toman mayor seguridad para ir. Tienen como cierto miedo o resistencia. Al principio. Al principio, sí, a la sugerencia. Me pasa lo mismo con la parte clínica o médica, ¿no? Que es como, ok, bueno, esta sintomatología o esta parte biológica que se expresa requiere de atención, de salud, ¿no? Todo el tiempo. Yo soy una persona que todo el tiempo, por eso me gusta esto que te decía de comunidad, trabajar o poder recomendar personas que sé que comparten como la filosofía de trabajo, ya sea médico clínico, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, quiropráctico. Hay mucha gente muy buena, muy capacitada y que tiene una mirada holística, más abierta. Sí, me encanta, me parece que es la forma, ¿no? Y qué bueno esto que vos mencionás, esto de la comunidad. Sí. Porque yo creo que se debe, bueno, vos nos vas a decir cómo se maneja, pero esto de poder charlar y que cada uno saque su inquietud y pueda ser escuchado y pueda ser entendido y pueda decir a mí también me pasa lo mismo y ver cómo lo resolvés, ¿no? Es como un espacio de estudio, calculo. Sí, sí, yo creo que los espacios así más compartidos en forma de grupo, lo que genera es una resonancia. Tal vez no todo el mundo está preparado para hablar o para compartir, no todas las historias son iguales o no todos los temas se abordan desde el mismo lugar, pero al ver que hay un otro que tal vez se parece a mí o que se anima o que su historia es muy distinta a la mía pero tiene la valentía, lo que hace en ese campo energético es crear una zona de seguridad, ¿no? Entre nosotros. Sí, de contención. De contención, ¿sí? O muchas veces ser uno mismo el que va a tomar algo y termina conteniendo a un otro. Yo creo que un poco tal vez lo que nos pasa hoy es que las redes sociales y los teléfonos nos tienen muy comunicados, ¿sí? Pero poca presencialidad, poco contacto, poca entrega, poco mirarnos a los ojos. Y todos los espacios para mí más de comunidad y grupales presenciales traen eso, ¿no? El contacto más humano. Sí. Escuchamos y vemos, sentimos un abrazo. Yo creo que es lo que hay como que intentar fomentar todo el tiempo. Y que es difícil. Porque difícil, sí. Lo otro es como muy fuerte y está muy presente y esto es como que hay que darle lugar, ¿no? Sí, a mí me pasa de que preguntas y consultas y conversaciones a través del teléfono o de mi cuenta, muchísimas. Luego, ¿De colegas tuyos o de personas? No, de personas. Y por suerte con colegas me viene pasando este último tiempo que hay mucha ida y vuelta, ¿no? Que es como ver el alcance de uno y a mí me gusta mucho trabajar de a dos, de compartir y mostrar cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro y desde ese lugar compartimos. Pero a la hora de salir al público, las personas como que les cuesta esto de la presencialidad, esto de ir y exponerse o ir y tomar algo. Sí me pasa que una vez que lo practican o tienen un primer acercamiento, vuelven. Sí, vuelven y como si soltaran una armadura también que tienen, ¿no? Que es como... Una coraza. Sí, sí, sí. Nada, yo disfruto mucho de eso. Sí, se nota.
Se nota. Ana, ¿y también haces talleres? Sí. Hace poquito ya terminé uno que veníamos recorriendo desde la astrología, el Tantra y Yoga, con otra colega, que hicimos un recorrido por los elementos, desde la parte más mental, la comprensión, ¿no? Y cómo llevarlo a la parte biológica, al cuerpo, cómo vivirlo, cómo vivenciarlo y experimentarlo, y cómo activarlo. Fue un taller bastante intenso, que me encantó, que ahí también un poco la idea fue generar un espacio seguro y de confianza entre quienes nos iban tomando, porque tal vez la parte de tantra o yoga resulta un poco más incómoda, no es lo mismo venir a tomar una lectura de carta natal que exponerte a través del movimiento o una práctica. Me encantó, me pareció fabuloso. ¿La primera vez que lo hacen? La primera vez que lo hacemos, sí, juntas. Habíamos dado un encuentro ya antes de un eclipse, ¿sí? Trabajando la dinámica de la vincularidad entre autopercibirme y cómo me relaciono con un otro, y surgió esto y nos encantó, sí, me gustó mucho. Y bueno, tomo esta palabra que voy a decir recién, esto de autopercibirme. Sí. ¿A qué te referís? Poder como conocernos, ¿no? Porque a mí en lo personal me pasa que en esto de ir creciendo en una sociedad o en una forma de familia o pertenecer a distintas instituciones, uno va desarrollando una personalidad que a veces poco tiene que ver con quién realmente somos. Yo creo que tanto la astrología como estas herramientas que te nombré recién nos ponen en contacto con realmente qué me pasa. O sea, no sé, me parece lo más básico. ¿Tomo café? ¿Realmente disfruto del café? ¿O tomo café porque todo el mundo toma? Esto de cuestionarme y vivenciarlo es... Lo naturalizado, ¿no? Claro, yo creo que está socialmente establecido algunas pautas. Acá en consulta me pasa todo el tiempo, hay gente que defiende un discurso que cuando empezamos a indagar un poquito, la persona realmente se da cuenta que estaba sosteniendo una idea, una actividad, una forma de vida que nada tenía que ver con lo que quería, ¿no? Pero primero tenemos que experimentarnos y salirnos un poquito del patrón para darnos cuenta que por ahí no era. Entonces, yo sé que suena... Dicho así suena como simplista o como casi obvio, pero te puedo asegurar que muchos no saben realmente qué les da placer, qué les gusta, dónde está el deseo, dónde hay como plenitud. Y creo que eso solo lo descubrimos vivenciando algo distinto. Solo hay que lograr hacer algo distinto. Preguntándonos también, ¿no? Sí. Como vos decías, son preguntas simples. ¿Qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta? Sí, yo escucho mucho acá personas que me dicen, yo realmente no sé qué me gusta, no sé qué quiero, ¿no? Es como, ahí se produce un poquito esta sensación de angustia o de vacío, de que la persona está muy desconectada de sí misma. Esta desconexión tiene que ver con el sentir. Sí, está desconectada de su sentir y creo que en algún punto estamos muy conectados con las expectativas o mandatos de otras personas. Han sido personas que han cumplido muy bien con lo que se esperaban de ellas, pero llega un momento que sí podemos traer nuevamente la astrología, que hay periodos o tránsitos específicos que vienen a cuestionarnos o vienen a ponernos en jaque para que uno se pueda preguntar realmente si la vida que tengo es la vida que deseo o quiero o cómo me siento con eso. Yo creo que todos los días nosotros tenemos la posibilidad de construir la vida que deseamos o lo que queremos. Todos los días decidimos. Sí, hay que ser un poco valientes, ¿no? Y no tan obedientes. Sí, lo que pasa es que tal vez lo mío, ser obediente, no ha sido lo mejor. No he sido de las más obedientes. He tenido una etapa realmente donde cumplí bastante con lo que se esperaba de mí. Creo que la maternidad al principio me acercó a eso. Bueno, que es lo que una mujer debe hacer como mamá, cómo se tiene que comportar. Sentí un poco que me corrí bastante de quién era, o en algún punto mucho de lo que yo construía era para el otro y no era para mí. Por eso es que te decía hace un rato que yo agradezco mucho haber encontrado esto que me genera tanta satisfacción y poder seguir teniendo otros roles como mamá, amiga, hija, compañera, pero respetarme a mí. Principalmente haber encontrado lo que a mí me da satisfacción, que me hace feliz, que siento que en algún punto me hace como plena, ¿no? Sí, plena, y desde ahí compartirme con los demás. Eso es lo que intento todo el tiempo, desde mi lugar, compartir o que la otra persona puede ir descubriendo también, que necesita conocerse y desde ahí compartirse con los demás.
Sí, creo que venimos a eso, a conocernos. Sí, tal cual. Sí, aunque sea, como vos decís, hay ciertos momentos que no nos gusta. Es difícil, muchas veces es difícil porque la invitación es a romper estructuras que nosotras mismas creamos, ¿no? Entonces no es tan fácil ir en contra de eso o empezar a accionar y pareciera que lo que construís se desmorona, ¿no? Ni hablar que se activan otros mecanismos emocionales como la culpa, que es un gran tema la culpa, entre cómo va a afectar al otro, qué va a pensar el otro de mí. Nada, se activan muchísimas cosas, pero creo que la invitación es a que sea un proceso, no que sea como algo disruptivo al 100%, sino un proceso en el que te vaya dejando cómoda la construcción que estás haciendo de vos misma. Sí, qué linda palabra esto de construir, ¿no? De poder sacar algunas piezas y volverlas a acomodar de otra forma, quizás. Sí. Con otra madurez, ¿sí? Porque uno tiene un recorrido y necesitó vivir determinadas cosas para desde ese lugar ir como ordenándonos. Para mí es clave ser amables con nosotros mismos. O sea, nosotros nos vamos a equivocar todo el tiempo y es parte de vivir y experimentar. Solo que la diferencia está en la forma en la que lo llevo. Puedo ser bastante desconstructiva conmigo de una manera quejosa, de una manera bastante tirana, crítica, autocrítica, o puedo intentar construir y seguir trabajando en mí de una manera más amable, empática y bueno, y entendiendo que los tiempos no son mágicos. Sí me pasa bastante esto de que las personas tal vez creen que las terapias alternativas traen una suerte de rapidez express, que la psicología convencional no. Y no sucede. Es de un día para otro. Y es un proceso, como vos decís. Es un proceso. Para que haya aprendizaje realmente, para que haya una comprensión verdadera, un cambio en la vida de uno, tiene que ser orgánico y es un proceso. Y qué lindo esto de, creo que interpreté lo que vos decías, de ser amoroso con uno y de cómo nos hablamos, ¿no? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos tratamos? Yo creo que ahí salen mucho las carencias que tenemos, ¿no? Depende de la carencia con la que uno más se identifique o la que más se exprese en la vida, ayuda y colabora la forma en la que nos hablamos. Por ejemplo, si yo nuevamente me vuelvo a parar en astrología, hay un planeta que rige el intelecto, el pensamiento, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y a su vez la forma que tenemos de comunicarnos con los demás, que es Mercurio. Ahí me parece fabuloso a poder acompañar a la persona con esa información porque acelera el cambio, ¿no? Cuando le empiezo a dar como devoluciones o formas o alternativas, la persona no le cuesta tanto como cambiar o darse cuenta el uso de palabras que tiene. Hay gente que, todos, ¿no? Si prestamos atención, nuestro vocabulario no es tan amplio como creemos y hay palabras que tienen una carga negativa o palabras que no están tan buenas que nos decimos recurrentemente. Cuando podemos detectarlas de manera consciente, ahí podemos trabajar un poco, bueno, con qué palabra la podemos reemplazar o si realmente era oportuna el uso de esa palabra para conocerla. Sí, pero es un trabajo, viste, de registro activo que uno tiene consigo mismo. Tiene que ver con esto que decías hoy vos, de ser observador, de ser consciente, de estar atento, esa palabra y después vos decís, ¿qué me estoy diciendo? Yo la próxima lo vas a estar dudando ahí, y hasta que en algún momento te la dejas de decir. Sí, tal cual. A mí de manera personal me pasó mucho tener un tipo de pensamiento más que una palabra, un tipo de pensamiento que me costó mucho erradicarlo, pero fue como constancia, o sea, en desactivar el tipo de pensamiento, en revertirlo. Sí se puede, pero bueno, es como el compromiso con uno, ¿no? Si quiere uno ir hacia eso. Es trabajo, es querer trabajar en uno. Para nada quiero decir que es fácil, para nada quiero decir que completamente podemos vivir los días en conciencia, realmente no podemos estar todo el tiempo en plena conciencia, es muy difícil de lograrlo, pero sí creo que podemos de a poquito empezar a vivir en presencia, ¿sí? Que estamos como bastante estimulados por el futuro, la ansiedad, ¿no? Por la intolerancia de resolver ya nos tiene como bastante acelerados y nos saca del presente, o hay procesos que son un poco más angustiosos o más
que si uno toma como prácticas como para conectar un poco con el hoy, ahí entra un poquito en conciencia y ahí se da cuenta desde qué lugar se habla o qué tipo de mecanismos inconsciente tiene o cómo se vincula con el otro, pero hay que volver acá. Difícil. Sí, sí. Ana, finalizando la entrevista, me gustaría que nos dejaras un mensaje o una reflexión. Sí. Si puede ser. Sí, cómo no. Creo que tal vez algo bastante simple que lo comparto siempre, o se lo podría decir una amiga, una hermana, personas que quiero, que es que no se descuiden, ¿sí? Que se dediquen tiempo, que se pongan en prioridad, que ponerte en prioridad no es ser egoísta, ¿sí? Y que al menos intenten pensar antes de tomar una decisión por quién la están haciendo, si por un otro o por sí mismo. Yo creo que nunca nos podemos llegar a arrepentir de dedicarnos tiempo y querer conocernos, así que creo que un buen mensaje es volver a uno, volver e intentar conocerse. Bueno, yo te agradezco, Ana, Gracias, que hayas aceptado la invitación. Bueno, y hace poco tuve la oportunidad de hacerme la carta astral con Ana, que me encantó, que era la primera vez que me lo hacía, así que después vamos a compartir este gráfico que vos decís, sí, para que la gente lo pueda ver y... Sí, para que pueda dimensionar sí, qué es. Sí, tal cual. Sí. Es como brindar un poco de información con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, lo que quieran. Bueno, Bueno, Patrick, gracias.